Baishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la 9ª clasificación. Ahí vota belleza de cochereje. La número 9, ñe ereko tendapuba, que significa modo locativo, concepto. Oñe etenda, oye ya pojape, ñe eteba peje iba, ñe eku ipu ataba ja, que traducido quiere decir, el modo locativo hace referencia al lugar de la acción del verbo. Utiliza la partícula tónica ja. Tembiaishana, ejemplos. El primer verbo que tenemos, yeko. Yeko es un verbo oral que significa apoyar. Tenemos los pronombres personales de aranguete. She, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona. Ñe, eku, volve, gua, papu, abaite. A, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se utiliza ya porque el verbo es oral. Luego se le agrega el verbo, en este caso yeko, y la partícula del modo locativo ja, y se conjuga así. She a yeko ja, dere yeko ja, jae o yeko ja, ñande ya yeko ja, orero yeko ja, peepe yeko ja, jaecuera o yeko ja, que traducido quiere decir, donde me apoyo, donde te apoyas, donde él apoya, donde nos apoyamos, donde nos apoyamos, donde ustedes apoyan, donde ellos apoyan. Nos vamos en el segundo verbo, ñomi. Ñomi es un verbo nasal que significa esconder. Nuevamente los pronombres personales de raranguete y las partículas de número y persona. Ñande, ña, porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso ñomi, y la partícula del modo locativo ja, y se conjuga así. She a ñomi ja, dere ñomi ja, jae o ñomi ja, ñande ña ñomi ja, orero ñomi ja, peepe ñomi ja, jaecuero ñomi ja, que traducido quiere decir, donde me escondo, donde te escondes, donde se esconde, donde nos escondemos, donde nos escondemos, donde ustedes esconden, donde ellos esconden. Tembiaishana, ejemplos. Les traje 2 oraciones. La número 1, pemita o que ja o pe. Vuelvo a leer, pemita o que ja o pe, que traducido quiere decir, donde duerme ese niño se rompió. La número 2, calo oñomi ja pirapire oñemonda, que traducido quiere decir, donde escondía Carlos su dinero se robó. En estas 2 oraciones, los verbos o que y oñomi, con la partícula del modo locativo ja, hace referencia al lugar de la acción del verbo. Okeja, donde duerme. Oñomija, donde escondía. Una aclaración. En el idioma guaraní, cuando se hace la traducción, no se hace letra por letra o en forma literal, sino más bien se traduce para que quede mejor la expresión. En este caso, por ejemplo, donde duerme ese niño se rompió, yo también puedo traducir, ese niño donde duerme se rompió. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.